Lo prometido es deuda. Hay análisis de Marcos López después de este Atlético Real Madrid que ha deparado la clasificación del conjunto madridista. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Tenemos fiesta, siempre es fiesta cuando viene Marcos López a analizar los partidos del Madrid para hablar de fútbol. Y bueno, pues estamos ahí muy cerca además, ¿no? De los 221.000 suscriptores, así que os animo a suscribiros los que todavía no lo estáis para hacer más grande cada vez a este canal. Voy a saludar ya mismo a Marcos para que nos cuente, bueno, pues qué falló en el Madrid, qué se fue solucionando, ¿no? Y también si pudo hacer más o no el Atlético de Madrid, ¿no? Vamos a analizar el partido. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes, ¿cómo va todo? No lo disfruté nada, Marcos? O sea, que lo sepas. No disfruté nada Pues no disfruté nada del partido. Fue, fue como, vamos. También es verdad por el juego de mi equipo, en este caso del Madrid, que creo que no acompañó por lo menos los primeros 60 minutos. Pero seguro que después de tu análisis voy a ser capaz de disfrutarlo un poco más lo que falló, lo que se solucionó y bueno, los márgenes de mejora, ¿no? Que seguro que nos los apuntas, Marcos. bueno, yo la verdad que creí que estabas en el buen camino cuando el día anterior estabas deseando que hubiese prórroga en el Liverpool Paris Saint-Germain. Te leí un tuit y dije, bien, esa es la actitud para disfrutar del fútbol, que haya prórroga, penaltis. No pensaba yo que al día siguiente ibas a vivir una agonía. Igual influye que con el Liverpool PSG tampoco me importaba tanto quién ganase finalmente y fue, sinceramente, para mí, el mejor partido de momento de lo que hemos visto en esta Champions. Se demostró que un 0-1 puede ser un partidazo y un 3-3 a lo mejor no tanto, ¿no? No tiene por qué serlo tanto, pero fue un auténtico partidazo y la verdad es que yo quería que eso durase hasta el final, que hubiese agonía, que hubiese sufrimiento. Pero con el Madrid te reconozco que eso me cuesta más, porque cabe la posibilidad de que lo pierdan, como estuvo a punto. Bien, pues me toca hacer lo mismo que hacía Mourinho con Bobby Robson de traductor. Venga, empecemos a hablar de fútbol. Una pregunta directa. ¿Cuántos minutos de los 210 más el tiempo extra o el tiempo añadido estuvo el Atlético de Madrid por delante en la eliminatoria? Las mismas veces que lo ha eliminado en la Champions, al Real Madrid, cero. Es verdad que no estuvo en ningún momento por delante de la eliminatoria. Estuvo igualado más de la mitad del tiempo de la eliminatoria, pero no estuvo nunca por delante. Esa es la verdad. Bien, si tú estás 0 minutos por delante en la eliminatoria, ¿qué haces 89 minutos defendiendo en tu propio campo un resultado que es de empate, que no es de victoria? Es que, fíjate, ¿no? Yo, con mucho menos detalle de lo que nos vas a mostrar tú, pero yo he comentado esto sobre el Cholo, ¿no? El Cholo, para mí, desde el minuto 60 ya está pensando en los penaltis y de hecho él lo exterioriza cuando celebra los penaltis, cuando pitan el final de la prórroga y celebra los penaltis. Y yo tenía la sensación, aunque estaba nervioso, creo que con cierta objetividad, que el partido estaba más para el Atlético de Madrid desde que en el minuto 30, en el segundo 30 se anula la ventaja que se había ganado con mucho esfuerzo el Madrid, porque hubo un reseteo de la eliminatoria en el segundo 30, o sea, todo a cero de repente. Bueno, pues por ocasiones que tuvo algunas cuantas, realmente el Atlético de Madrid no sentí yo que fuese a matar al Madrid cuando el Madrid era muy matable, ¿no? Cuando el Madrid realmente era mortal, como no lo ha sido muchas veces en Champions. Al final, el 1-0 no deja de ser un engaño. Es un partido de 180 minutos, en este caso 210. Si no tienes el resultado hecho, no tienes nada que defender, tienes que seguir atacando o buscando gol. Por lo tanto, creo que la eliminatoria la pierde el Atlético de Madrid antes que un posible penalti y una posible tanda de penaltis. Después, segundo aspecto, el año pasado con lo de Lunin, pues, y lo del Manchester City, hice públicos algunos mensajes que me intercambié con gente de fútbol Sí, explicando que el City iba a ganar, iba a perder en los penaltis y que el Madrid tenía que llegar en el Etihad a los penaltis porque tenía mucha ventaja. sí. Bien, fui el comentarista
de la tele de la eliminatoria del Atlético de Madrid hace muchos años contra el Bayer Leverkusen, también contra el PSV Eindhoven. También me tocó comentar al Madrid en la final y al Atleti en la final de Milán. Conozco perfectamente a Jan Oblak. Jan Oblak es un portero que tiene tendencia a tirarse hacia la derecha. Todos los penaltis del Madrid, menos el de Rüdiger, fueron a la izquierda. Pero es que si ves Milán, es así. Si ves el partido en el Calderón de aquella, que viejos somos, contra el PSV Eindhoven, es así y su tendencia es así. Después es un portero que tiende a percibir el cansancio y el agotamiento. Creo que pierde velocidad y frescura en las tandas, seguramente porque será un portero que está muy metido en los partidos, que consume mucha energía y se vuelve un pelín lento. Se demostró en el penalti de Rüdiger. Ha parado un solo penalti en tandas de penalti en su vida, que fue el de ayer de Lucas. Un solo penalti y ha tenido varias tandas, ¿no? Como estás comentando. Uno solo, ¿eh? Yo ayer le decía a la gente por mensaje, y bueno, si me apetece incluso hasta hago publico alguna cosa sin poner los nombres, va a ganar el Madrid. No entiendo cómo el Atlético de Madrid no está yendo a resolver la eliminatoria. Después explicaré por qué no fue el Atlético de Madrid a resolver la eliminatoria, pero no entiendo la celebración del Cholo en la previa de la tanda, porque claramente el Atlético de Madrid era inferior. Y al final tú ves que Oblak se deja caer en las tandas hacia la derecha, que no se estira, que es un portero que recuerdo contra el PSV Eindhoven o Bayer Leverkusen, una de las dos, en el Calderón. Después se hizo un artículo, seguro, en el Mundo Deportivo, alabándome como comentarista, porque en la previa de los penaltis había explicado cómo le iba a tirar cada uno y lo que iba a pasar, y acerté de pleno. La verdad que vaya narices que tenía, porque decir eso ante 7 millones de espectadores, pues pero bueno, yo me atrevo. Hiciste el scouting y te la jugaste a la mayor probabilidad, claro. Sí, entonces dije el scouting, dije lo que era de aquella. Ahora mismo ya ves que ayer veíamos antes de los penaltis cómo Oblak estaba con su entrenador de porteros, cómo Courtois estaba también, estaba Lunin por ahí, o sea que estaban preparando los penaltis y estaban viendo cómo lo tiraba cada lanzador y ver las situaciones, ¿no? Pero después, al final, tú preparas mucho, pero en el cara a cara, en esos 11 metros, ahí hay que decidir a última hora, ¿no? Pero se sabía de sobra que Oblak se tiraba hacia ese lado, que se tiraba encogido y que caía un poco a plomo porque el cansancio yo creo que le puede. Y en esa eliminatoria contra el PSV Eindhoven o contra el Bayer Leverkusen, no me acuerdo, en el Calderón, hay un momento que yo estoy arriba comentando para la tele y Cholo Simeone sale del banquillo que estaba aquí y se viene corriendo. Era la portería, si aquí está el Frente Atlético, pues era esta portería los penaltis. Viene Simeone hasta aquí a hablar con Oblak y le mete una reactivación ante el último penalti brutal, porque veía que Oblak se estaba dejando ir. Entonces, eso provoca un error del rival y que pase el Atlético de Madrid aquella. Bueno, pues ayer me daba la sensación de que no era un partido para que el Atlético de Madrid buscase los penaltis ni para que los tuviese como un plan adecuado para ellos, que después es la magia de los penaltis. Puede pasar cualquier cosa, que probablemente el Real Madrid tampoco llegaba en condiciones adecuadas para los penaltis. ¿Por qué? Porque lo dijimos en la previa. Problemas con Mbappé, problemas con Brahim, problemas con Valverde. Mendy se te cae lesionado. Muchos jugadores muy mermados físicamente. Eso no es la mejor actitud mental para poder afrontar una tanda de penaltis. Lucas Vázquez, que es un tirador fiable, el otro día pitado en el Bernabéu. Está pasando unos problemas de confianza tremendos. Pues generalmente los penaltis están en la cabeza y no era quizás el mejor momento ni para que tirase Rüdiger. Ojo, Rüdiger, yo no sé si te fijaste cómo giraba desde el minuto 5, estaba tieso.
Estaba lesionado, que yo después escuché en los comentarios, 110 se dieron cuenta. No, desde el primer momento no giraba. Él no fluía, él no giraba bien. Te digo más, Marcos, no era a lo mejor el escenario adecuado, ya sé que no es de la tanda, para que tirase Vinicius en ese estadio. Ese estadio para Vinicius no es indiferente. Ese estadio para Vinicius, más allá de que para mí técnicamente no es el mejor chutador de penaltis del Madrid, Vinicius. Creo que de hecho, a mí no, aunque es el primero que falla a nivel oficial, y esto pues es así, a mí no me gusta cómo los tira. Pero al margen de eso, a lo mejor no es el sitio donde. Igual que a lo mejor Mbappé en París contra el Paris Saint-Germain en unas hipotéticas semifinales, igual tampoco es el sitio para que él chute, ¿no? Y si hay otro compañero. Entonces, es verdad que el Madrid tampoco llegaba repleto de confianza, ni de fuerzas, ni de muchas cosas a esa tanda de penaltis. De hecho, Marcos, yo creo que el Madrid trató de evitar la tanda de penaltis. El Madrid lo trató de evitarla. Porque yo creo que, fíjate, en la celebración de Rüdiger, todos imitan a Rüdiger mejor que Rüdiger a sí mismo. ¿Por qué? Porque no puede levantar las rodillas. Sí. Entonces, eso es señal de que jugador mermado, Valverde mermado, Brahim muy mermado, Mbappé hasta última hora, Lucas Vázquez pasando un momento complicado a nivel psicológico y de confianza en su juego, que eso para tirar un penalti cuando no estás fluido es difícil. Vinicius, un cambio, el partido, tirar en el partido, no sé, si te dicen Mbappé tira tú, yo creo que te tiene que dar mucha fuerza, ¿no? No lo sé, porque eso yo creo que es ventajista. Lo que es muy claro también es que en ese... ¿Dónde se tira la tanda? En el sitio donde tira Vinicius, ¿no? Sí, en esa misma, sí. No sé si será casualidad o no. ¿Qué le pasa a Vinicius? Que se resbala. Sí. El césped, algo pasaba en el césped, ¿eh? O sea, estaba mojado, estaba... Sí, o sea, no es casualidad que Julián y Vinicius se resbalen, ¿no? Sí, pero después también se resbala otro jugador del Atlético de Madrid en la tanda. Entonces, sí. Dices tú, los jugadores del Madrid talonaron mejor, iban más concentrados a ese detalle porque Vinicius ya había estado irregular. ¿Por qué le pasa solo? Me fijo en la tanda y solo le pasa a los del Atleti, no a los del Madrid. ¿Qué hay? Sí. ¿Tacos especiales? ¿Qué problema hay? No lo sé. Son los mismos tacos, pero quizás los pequeños detalles. Entonces, cuando voy a Oblak, veo que todos los penaltis del Madrid son tirados a la izquierda de Oblak, incluido el de Vinicius. Señal de preparación de partido. Y fíjate que el tipo de lanzamiento siempre es el mismo. Lo meto en la barra de atrás, en la red lateral, por si se tira ahí y cambia, que le cueste llegar. Sí. Entonces, la suerte en fútbol no existe. El error del Atlético de Madrid de querer llegar a unos penaltis que no eran de ellos. Que el Madrid no estaba en la mejor condición, pues seguramente, si no, pues probablemente el Madrid, pues como en Milán, hubiesen metido todos, porque tiene pateadores de muchísima calidad. Entonces ya la presión sobre el Atlético sería máxima. Bien, dicho lo cual, ya tenemos claro el punto final del partido, los penaltis. Tenemos claro que el Atlético de Madrid, el mayor error es defender un resultado que no tenían porque estuvieron 0 minutos por delante en la eliminatoria. Te voy a una estadística. El fútbol ahora mismo, aparte de la táctica, son duelos. El porcentaje de duelos ganados por el Atlético de Madrid fue de los duelos del Atlético fue del 53%. El porcentaje de los ganados, 53 con algo. El porcentaje de los ganados por el Madrid fue 46 con algo. Ya 50 y 53 y 46 no son 100, ya lo sé, pero hay unos picos que ahora mismo no recuerdo. Has dicho 53 y pico y 46 y pico, sí que son 100. Eso es. Entonces, eso es una diferencia estratosférica. Es mucho, tú piensa que generalmente el Madrid y el Barça contra un equipo como Osasuna, puede estar ganando el 51, 50, 52 contra el 47, 48, por ahí. En el partido
del Etihad y la eliminatoria contra el Manchester City, la diferencia fue que el Madrid ganó el 48 con algo y los otros ganaron el 48 con algo. O sea, una diferencia muy estrecha entre dos equipos donde se veía que había uno que estaba tieso, que era el City, y había otro que estaba muy mermado, que era el Madrid. Pero la diferencia de duelos ganados muy pequeña. El Atlético de Madrid pasó físicamente por encima del Madrid y sin embargo no fue capaz de llevarlo al resultado. Cuando lo más fácil era jugar en campo contrario y lo más fácil era llevarse la eliminatoria. Era con el 1-0 seguir apretando, porque vimos un Madrid con muchas carencias. Mira, te voy a dar una estadística, la última, para no marear, que va al hilo de los duelos ganados. Si yo te gano a ti los duelos y no te paro de dar una somantapalos y somos boxeadores, lo lógico es que tú acabes en el rincón. ¿Verdad o mentira? Sí. Es así. Si yo soy superior a ti, no tiene sentido que yo esté esperando en mi rincón, ¿no? Claro. Porque no tiene sentido. Claro, porque tengo el privilegio de poder arrinconarte a ti, no ¿puedo? de esperar un contraataque por mi parte, claro. Soy más fuerte que tú, mando yo. La ley de la calle, ¿no? Claro, eso es. Bien. En el Bernabéu, esos duelos, la diferencia fue a favor del Atleti, pero mucho más estrecha entre los dos equipos, 51-49 por ahí. Bien. Te voy a decir una estadística que creo que no vas a acertar. Los pases en los últimos 30 metros de cada equipo, o los pases del Madrid en los últimos 30 metros. En el Bernabéu hay casi una paridad, una superioridad del Atlético de Madrid en un 2%. ¿Cuántos pases da el Madrid en el Bernabéu con su afición en los últimos 30 metros? Van a ser... No, te tengo que contestar porque te voy a contestar porque si no, no aciertas, para darte una referencia. La pregunta es la segunda. 45 pases del Madrid en el Bernabéu con unos duelos más o menos parejos, por lo tanto el Madrid también tuvo su superioridad sobre el Atlético en determinados momentos, da 45 pases. Bien, muy bien. Partido de vuelta. 6% de diferencia en duelos. Un Atlético de Madrid físicamente mejor. Un Madrid con muchísimas dudas ofensivas y sin timón. ¿Cuántos pases da el Madrid en los últimos 30 metros? 65. 125. ¡Hala! ¿Les dejaste estar ahí? Sí. ¿No hecho, tenían que estar ahí? Les dejaste dar pases rutinarios ahí, porque muchos fueron muy intrascendentes, o sea, fueron muy de pase de seguridad. Sí. En el Metropolitano, ¿cuántos pases dio el Atlético de Madrid en los últimos 30 metros? 70. 41. Pues me deja loco el dato. Con toda la gente atrás, ganando duelos, corriendo, había momentos donde había jugadores del Atlético de Madrid que iban 3 contra 1, que tenían mucha energía, parecía que tenían la eliminatoria, un Madrid desorganizado, un Madrid desconectado. Bien, muy bien. ¿Cuántos pases dio en los últimos 30 metros el Atlético de Madrid en el Bernabéu? 41 en el Metropolitano. No, pues te diría que 55, 60, algo así. 54, bingo. O sea, te meten el 1-0. En teoría, un Madrid que está mejor. Que eres menos superior en el duelo individual, en la batalla, en el balón dividido. Donde en teoría tienes que esperar más en tu propio campo. Donde no tienes la energía de la afición y das 54. Y en el Metropolitano, que empiezas 1-0, con una atmósfera que se te viene arriba, 41. Señal... Y en 120 minutos, Marcos. Y en 120 minutos. Tienes 30 minutos extras que no te sirvieron para dar más pases, sí. Señal de que tú dejaste pasar la eliminatoria. Que yo creo que lo llevaste al plan B. Es muy claro que Simeone apuró mucho los cambios
para tener Sí. 5 jugadores o 6 de refresco en la prórroga, pero que como en el Bernabéu, ese plan B no te dio porque esos jugadores no marcaron la diferencia física. Entonces, Lino no fue capaz con Lucas Vázquez, Sorloth no, en medio campo, los laterales, no hubo esa gran superioridad física o ese plan B. Y yo creo que Simeone fue 1-0, aguantar, intentar pillar alguna contra, que no nos pillen y después ya voy a meter los 5 cambios del tirón a fuego y eso va a marcar una gran diferencia sobre el Madrid. No lo marcó y después quedaban los penaltis. Creo que el miedo a la espalda, el miedo a las carreras del Madrid provocó la derrota de un Atlético de Madrid que era favorito y demostró que era el favorito, pero lo dejó escapar. Es que apuntabas esa como una de las grandes claves del partido en la previa, ¿no? Esa espalda a los defensas detrás de la defensa del Atlético de Madrid. Pero claro, esa espalda se activaba si el Real Madrid podía tener cierto control del juego, si el Madrid era capaz de recuperar, de ganar duelos. Claro, es que el miedo a Simeone le entró cuando estaba saliendo todo demasiado bien, porque ni siquiera tuvo que sufrir el primer gol, ni siquiera tuvo que sufrir el igualar la eliminatoria. O sea, fue algo que le vino regalado de alguna manera, ¿vale? Entonces, yo creo que al margen, ¿no?, de las quejas que puedan tener todavía con el doble toque de Julián Álvarez, que ya la UEFA ha publicado un vídeo, yo creo que, bueno, pues clarísimo para cualquiera, ¿no?, que lo quiera ver. Pero al margen de eso, yo creo que habría que mirar a Simeone y Simeone debería mirar a Simeone. Si ese respeto, si ese miedo casi reverencial al Real Madrid y a esa jugada, ¿no?, que apuntabas, está justificado en este caso. Un Madrid diezmado, un Madrid que llegaba sin confianza, con un Vinicius bajo mínimos en esta eliminatoria. Es que realmente el Madrid solo te recordó que tenía ese peligro en la jugada de Mbappé del penalti, pero realmente es que no, el Madrid no volvió a demostrar que te podía hacer ese daño. Dime una jugada que se le hayan pasado Vinicius, Mbappé, Bellingham. Es que En no hubo. 120 minutos, Es claro. que no hubo. Es que No no, había, yo no recuerdo. El Madrid yo creo que hizo 210 minutos de sufrimiento, 210 minutos de resistencia competitiva, pero 210 minutos de muchísimas carencias y muchísimas dificultades. Espectacular, porque nadie te tiene que felicitar cuando estás a tope, cuando juegas bien y cuando ganas 4-0, porque eres el Madrid o eres el Barça o eres el Atleti. Sin embargo, este es el gran mérito de los deportistas. Cuando estés tieso, demuéstrame a ver cómo te agarras al partido. ¿Cómo se agarraba Nadal a los partidos, Rafa Nadal? Claro. No, la leyenda de Rafa Nadal no es que ganase cuando estaba muy bien. No. La leyenda de Rafa Nadal es ganar estando muy mal. Claro. Ganar partidos jugando mal. Es que fíjate que Ancelotti optó por, yo creo, a salvo que me corrijas tú, por darle a Bellingham el sitio que tú habías pedido, Vinicius un poco más en la izquierda. Es decir, estaba ahí la idea, pero es que el Madrid no fue capaz de ejecutarla en ningún momento, como hemos dicho, casi no hay pases entre esos jugadores. Mbappé estuvo totalmente vigilado, golpeado cada vez que recibía, porque tenía claro el Atlético de Madrid que no le podía dejar girar. Es que tuvo el plan de partido, tuvo absolutamente todo a favor y desde el 60 mi sensación es que está esperando a esos penaltis. Los cambios demuestran que está esperando a la prórroga, porque si no, no los haces en el 90, los haces en el 65 para aplicar esa ventaja. Y ya ese gesto, ¿no?, celebrando los penaltis, yo de verdad es una cosa que no puedo entender. No sé si es que él creía que por ser en su campo iba a ser diferente a otras veces, ¿no? Pero realmente creo que hay que mirar a Simeone, sí. Yo creo que también, hablando con algún colchonero durante el partido, me decía, bueno, porque los hay detractores también del Cholo, y me decía, sin cambios, Simeone en el 70, y yo, va a hacer los cambios en el 84, 87 y 90. Y me decía ¿cómo lo sabes? Y yo, porque quiere ir a bloque en la prórroga. Si hay un gol, si se mete el segundo el Atleti o mete el Madrid, pues los hará en el 75. Pero si ve que el partido está controlado, va a ir a 30 minutos a fuego porque el Madrid está tieso. Entonces, bueno, hizo los cambios porque eran de prórroga. Era ir dándole, lo primero, a partir del 80, parar el partido para que no hubiese sorpresas.
decirle al Madrid, firmamos tablas porque no nos vamos a hacer daño, porque si yo meto un gol en el 89 estás eliminado, pero si lo metes tú estoy eliminado yo. Vamos a darnos tablas y si lo metemos en el 94, 5 minutos de prórroga, tenemos 25 para seguir ahí, menos riesgos para los dos, pero ese era el plan. Después yo tengo la sensación de que todo lo que hablamos también en la previa también fueron puntos de favoritismo que fue perdiendo el Atlético de Madrid. Viendo lo que pasó en el partido de vuelta, lo que hubiese dado ahora al Atlético de Madrid por jugar el partido de ida otra vez y haberle sacado una amarilla a Tchouaméni, a cualquiera. Imagínate ayer el Madrid con un centrocampista menos o con dos. No, es que no te da. Es que no claro, te da porque Camavinga estuvo maravilloso desde que entró. Yo creo que es su mejor partido en bastante tiempo. Tchouaméni para mí estuvo muy bien hasta que salió, provocado por esa amarilla. Si tú solo tienes a uno de los dos, tienes un problema enorme ayer. Claro. O sea, es que no te da los 120 minutos, yo creo. No hubiese dado, ¿no? Es así. Entonces la cuestión era de en 8 días. En 8 días se resolvía. Pues si en 8 días se resuelve, los lesionados del Madrid no van a volver de la enfermería. Porque, bueno, puede ser que hay equipos que dices, bueno, pero tienen a 3 o 4 tocados y un poco muscular y tal, y vuelven. No, el Madrid las lesiones están todas a la vista de todo el mundo. Entonces, si le sacas en la ida un par de amarillas a los dos centrocampistas, es que no tienen jugadores para jugar. Entonces, eso, pues es una ventaja increíble. Ayer si no está Camavinga, ¿qué hubiese pasado? O si no está, ya no recuerdo ni quién estaba sancionado, creo que eran, ya no me acuerdo ni quién es. Modric, Tchouaméni, Camavinga, Rüdiger, esos 4 eran los fundamentales, después Endrick y Ancelotti, pero esos 4 es la columna vertebral del Madrid, o sea, te cargas absolutamente todo, digamos que el cuarto de máquinas, ¿no? Del Madrid. Es que yo tuve la sensación que en la ida él firmaba el 2-1 y estaba feliz con el 2-1. Y ahora encima me imagino que les hablaría del 3-1 que perdonó el Madrid a sus jugadores para motivarles todavía más para la vuelta. Y ayer ya te digo, es que hace los cambios para la prórroga, pero no vemos, Marcos, en la prórroga esa superioridad física del Atlético de Madrid. Yo tuve la sensación de que en la prórroga el Madrid estaba más entero, llegaba más, tenía más intención de que no hubiese penaltis y, bueno, simplemente que al Madrid no le daba ayer. Pero tuve la sensación de mayor ambición del Madrid en la prórroga. Yo creo que la jugada del penalti de Mbappé electrocutó al Atlético de Madrid. Yo creo que esa salida de contraataque, fíjate, en esa salida de contraataque lo que es el fútbol, todo el mundo ve penalti del Lenglet, ve el poderío de Mbappé y ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en una entrada por banda, que es pase atrás, que Griezmann no remata con la derecha, que la roba, yo creo que es Camavinga o Tchouaméni, yo creo que es Camavinga. Creo que es Camavinga, sí. Griezmann le puede hacer falta táctica, no se la hace, le persigue trotando, a partir de aquí sale por aquí Griezmann, balón al medio, balón a Mbappé y se acabó. El no parar la jugada aquí, el no acabar la jugada aquí, te da una ocasión a la contra. Entonces, fue el único cabo suelto y me da la sensación de que eso electrocutó al Atlético de Madrid. Creo que le hizo sentir mucho miedo a las contras y a partir de ahí no es un tema físico, sino un tema mental, un tema de cuidado, no vayamos que nos voltean. Y era un enemigo un poco fantasma. Tuve la misma sensación que tuve en Milán cuando me tocó comentar la final de Milán. Sí. En el momento que empata el Atlético, o sea, momento que mete Gallagher en este partido, ahí sabes que vas a tener 15-20 minutos que son del Atlético de Madrid seguro. Seguro. Sí. Ese Madrid en Milán acabó rearmado, acabó la prórroga mucho mejor que el Atleti y ese mal momento pasó. Ayer me dio la misma sensación porque en Lisboa yo creo que era un Atlético de Madrid agotado. Era un Atlético de Madrid que si ese Madrid no hubiese estado tan mermado, que era un equipo muy parecido a este, recuerdo que Cristiano jugó mermado, Pepe jugó mermado, Benzema estuvo mermado, Marcelo yo creo que también. Bueno, aquello era un show porque no había uno sano.
no se hubiese llegado probablemente al minuto 93 porque ese Atlético de Madrid, en cuanto en el minuto 10 se va Diego Costa, pues yo creo que queda muy tocado y hundido, y el gol de Godín es un gol así, ahí, decir, la única que tenemos la metimos, ¿no? De casualidad, Pero, sí, un poco de casualidad, sí. Y en ese momento el Atlético estaba haciendo una resistencia muy heroica, y si hubiesen pasado, hubiesen ganado la Copa de Europa, y estaba justificada esa resistencia porque era un Atlético de Madrid que estaba parecido a lo que estaba el Madrid ayer. Sin embargo, tanto en Milán como ayer me dio la sensación de que el no ir a por ello cuando tienes al rival es lo que le da vida al Madrid. Y está claro, en fútbol, en el deporte, Rafa Nadal, cuando tienes a un grande, de mentalidad grande, contra las cuerdas, tienes que acabar con él. Porque si le dejas una bola, el tema cambia. Y hubo una bola nada más. Todo el partido fue una bola a la carrera de Mbappé con penalti y fallo de Vinicius. Fue la única bola del Madrid. Lo demás sí, bueno, alguna acción, tal, claro, al final juegan, es 11 para 11, pero hubo algo del Madrid. Pero la única jugada fue esa. Igual que yo creo que la única jugada del partido de ida fue la de Rodrigo de empezar y poco más. Fueron dos jugadas y dos acciones de gol muy claras, y eso te permite sobrevivir. Y todo fue por un Atleti que yo creo que no fue a por ello. Por lo tanto, cortina de humo, hablar del doble toque de Julián, cuando Julián lo había reconocido. Y después, mira, un detalle importante que yo creo que se debería reflexionar sobre ello. Y hago el paralelismo, ¿no? Creo que en la final de Milán no se atendió a la superstición y no se atendió a lo estadístico de la tanda. Lo dije en directo cuando estaba comentando aquella final, 12 millones de espectadores y Marquitos ahí tirándose siempre a la piscina, diciendo cosas que bueno, que al final. Entonces, muy importante en la tanda, tirar el primero y meter. Sí, no concedas la iniciativa al rival. De aquella era un poco superstición, era un poco tal cual. ¿Sabes qué sensación estuve ayer? Que el Atlético de Madrid no tuvo concentración en la tanda, que Simeone no se puede ir, que el cuerpo técnico no puede creer que eso ya es el destino, porque eché de menos en el penalti de Julián presión por parte del Atlético de Madrid. Me parece increíble que el árbitro no haya ido a ver la jugada al VAR. Sí, o sea, que es que no jugó ese partido del Atlético de Madrid. O sea, quiero decir, hay una... yo creo que, bueno, que la gente de fútbol, los futbolistas que estaban en el campo, de hecho Mbappé creo que es el primero en detectarlo, ven que hay un efecto raro, más allá del resbalón de Julián, lo empieza a pedir el Madrid está compitiendo en ese momento, independientemente de que el VAR a lo mejor lo hubiese visto, pero el Madrid está compitiendo, está jugando la tanda de penaltis. Me extraña mucho que no se vuelvan locos en el Atlético de Madrid. Yo entiendo que a lo mejor Julián no se vuelva loco porque Julián sabe que le ha dado, ¿vale? Y a lo mejor no tienes la reacción, ¿no? Instintiva de decir, no, me voy a volver loco. Pero ¿dónde está Simeone ahí? Es que Simeone me da la sensación de que está dando vueltas por el campo sin mirar lo que está ocurriendo y no está disputando tampoco esa tanda de penaltis, porque por lo menos puedes llevar al árbitro a, aunque para mí es una decisión objetiva, es como un fuera de juego, pero por lo menos intenta llevar al árbitro a esa situación, que Valverde se coma más el tarro mientras tiene que tirar el penalti porque se pierda más tiempo. No sé, cosas que tienen que ver con competir, ¿no? En ese tipo de circunstancias. Hasta el final, Ramón, hasta el final. Claro. Tú tienes que intentar sacar ventaja de todo lo que puedas hasta el final. Y de lo negativo tienes que sacar algo de ventaja. Tú tienes que, lo primero, imagínate que el VAR no tuviese una toma muy clara. Tú imagínate que el árbitro lo va a ver y, por ejemplo, a nivel mundo, la repetición buena donde se veía por ejemplo, todo el mundo creía que el golpeo era con la derecha y después le daban la pierna de apoyo. A la 1 de la mañana se demostró que era el pie de apoyo el que elevaba el balón y después golpeaba. Sí, que podía haber incluso 3 toques de balón. Tres. Pero es que yo creo que puede haber 3. Sí, pero donde pitan el doble toque es en el segundo y en el tercero. Y lo claro es el primero y el segundo.
Claro, 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 eso Y es. hasta las 12:30 de la noche, la 1 de la mañana, no se ve claramente que hay un primer toque con la pierna de apoyo y otro con la pierna de golpeo, que es el toque número 2. Cuando todo el Sí, mundo estaba intentando determinar que el toque número 1 era con la pierna de golpeo y el 2 era con la pierna de apoyo. sí, 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 sí. Entonces, cuando te pasa eso, pues tú tienes que pedir la reclamación en el bar. ¿Cómo puede ser que yo eso tampoco lo entiendo? ¿Cómo puede ser que, porque esto, las normas en España, en tal cual, son muy extrañas? Porque, por ejemplo, como un árbitro va a dar gol solo por lo que le diga el del bar, pero no habíamos quedado que el árbitro tenía que ver las imágenes. No, no, no habíamos Claro, lo que pasa es quedado que que Marcos, el juez único es el árbitro, que el juez único es un árbitro que tiene otros jueces que le están asesorando, pero al final la decisión es del árbitro. Entonces el árbitro tendrá que ir a verlo y tendrá que estar cerciorado. Nadie le reclama eso. Un Madrid mucho más metido, doble toque, a partir de ahí hay una reclamación, a partir de ahí se mueven cosas, a partir de ahí gol anulado. En ese gol anulado no hay un visionado en el VAR, no hay una presión por parte del Atlético. Eh, mm, encuentro que hay algunas lagunas competitivas que al final marcan el resultado final. Quieras que no, que se puede hablar del penalti, se puede hablar del doble toque, cortinas de humo. Cortinas de humo. Lo importante es, y esto es para aprender de fútbol, para analizar el partido. Fíjate que no hablamos nada de lo táctico, llevamos un montón. sí, Estamos hablando de la acumulación de pequeños detalles y estamos poniendo el énfasis en lo que yo creo que es lo principal, que el Atlético de Madrid dejó pasar 210 minutos una eliminatoria que tenía que haber pasado el Atlético de Madrid. Porque es creo, que creo, y tú recuerdas todo con precisión, creo que es la peor eliminatoria del Madrid en Europa en muchísimos años, entre las que haya ganado. sí, a ver, creo que puede ser casi, casi comparable a la del Leipzig del año pasado, pero eh, no sé si llega a tanta disfuncionalidad contra el Leipzig como llegó contra el Pero es Atlético. que el Atleti es más que el Leipzig. Es más que el Leipzig. Pero te Entonces si digo, haces claro, misma eliminatoria, palma seguro. claro, claro, claro. Es que creo que es de un nivel Des- parecido por parte del Madrid. Es muy tétrica en ambos partidos. Pero claro, tienes al Leipzig delante, no tienes al Atlético de Madrid y tal. Es que. Y además que, insisto, para mí que se encuentren con ese gol a los 30 segundos es como que te va dando la pista de no va a ser el año del Madrid, ¿vale? No, no es el año. Fallas un penalti. Gol a los 30 segundos. No es el año. Simplemente vas a caer, ¿vale? Yo de hecho, lo empezaba a aceptar. Digo, oye, es que tocará caer, no pasa nada. Alguna vez tiene que pasar, aparte, ¿no? aparte que cómo entra Gallagher al tackle, cómo entra Sí, hasta la portería, esa agresividad, cómo los jugadores del Madrid están fríos, sí. cómo te da la pista, hay que seguir, hay que reventarlos contra su portería. Después, oye, si una va al larguero, otra va afuera, pues bueno, pues tal, pero tienes que decir, oye, vamos a ponernos en ventaja y después ya jugamos con el tiempo y ya jugamos al contraataque. Es que Marcos, el City en el Etihad, en el 4-0, mete el primero, mete el segundo y no le da al Madrid la opción de, bueno, vamos a contemporizar. No, no, va por el tercero, va por el cuarto. Creo que cuando tienes al Madrid en esa situación, y con tu público encima, con todo, te está saliendo todo de cara, tú tienes que ir. Si es que yo todavía de verdad no entiendo cómo, y me pareció lo de Milán también. Me recuerda mucho a lo de Milán, porque cuando empata el Atlético de Madrid en Milán, todo se le vuelve a favor en ese momento. En el Madrid hay tres jugadores que están cojos en el campo, que no pueden correr. Todo. Era la revancha de lo que había pasado hace 2 años. Ahora la suerte me va a ser, ¿no? Por fin propicia. Y el Tenía mejor Cholo equipo, firmó tenía, también. tenía mejor equipo el Atlético de Madrid en Milán que no en Lisboa, de cómo Sí, llegan los cierto. jugadores. O Cierto, mucho más sea, descansados. Y dices, y te da la sensación de que el Cholo ese día también firma los penaltis y por esa superstición, y hasta iguala a los lanzadores, hasta elige chutar segundo. O sea, cosas, cosas muy, cosas muy extrañas, Marcos. Un último tema, porque hoy era más de hablar de esto que de un duelo que, bueno, pues que el Atlético de Madrid futbolísticamente ganó en duelos, ganó en
en muchas cosas. ¿Qué margen de mejora, y a lo mejor lo tenemos que tratar en un vídeo independiente, tiene este Madrid? Porque este Madrid dentro de casi un mes, 3 semanas, se tendrá que enfrentar al Arsenal. Ya analizaremos, por supuesto, ¿no? Pormenorizadamente esa eliminatoria. Estoy deseando que nos cuentes cosas del Arsenal. Pero este Madrid no da. Este Madrid no da. Lo que pasa es que, claro, con estos jugadores lo lógico es pensar en un margen de mejora. El Madrid tiene un mérito increíble. O sea, lo que pasa que seguro que hay gente que se enfada un poco cuando contra el Manchester City no di al Madrid como favorito. Como contra el Atlético de Madrid no lo di como favorito. No lo diste, no lo diste. El principal, y se demostró que al final debe ser la primera vez en la historia que al Madrid, un equipo físico, le ganan el 53% de los duelos. Es brutal. Ese dato a mí me ha dejado claro, loco. Entonces, y tienes a Rudiger, Asensio, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Mbappé, Vinicius, si son todos Mendy, son todos portentos físicos. Porque, entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué te delata? Que estás muy mermado, que te está costando. Por lo tanto, lo primero es el mérito por haberse clasificado, increíble. Es normal ver la celebración post partido, después de los penaltis, porque ellos dentro saben lo que hay. Cuando se reservaba la lista de convocados y todo el mundo pensaba en las pruebas de Mbappé, es que ahí había más jugadores que igual no entraban en la lista. Esto es importante saberlo, ¿eh? No, pero incluso a Ancelotti se le escapa un poco en algún momento de lo que dice ayer, después del partido, si se revisan, se le escapa un poco algunas cosas que dices, es que esa lista se focalizó mucho en Mbappé. Oye, las pruebas, cómo está, pero había más jugadores que igual no entraban. Entonces, claro. Igual no entraban y que fueron dudas hasta el final, sí, sí. Claro, y después, oye, la cantidad de centrocampistas y Rudiger que tenían amarilla, que si hubiese sido en la ida se pierde en la vuelta. Si ayer, por ejemplo, no hubiese estado Camavinga y Modric, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde caminas? ¿Hacia dónde vas? Estamos en la élite, estamos en un momento donde es duro. Entonces, pues el Madrid yo creo que tiene mucho mérito, porque evidentemente habría que cuestionar muchas cosas si fuese un Madrid pleno, con una buena rotación, con jugadores frescos, te hace el partido de ayer y la eliminatoria de ayer y dices, oye, aquí algo pasa. Pero hay que darle un mérito increíble a que ayer Carvajal estaba celebrando con el equipo, estaba militado. Se ve que ese vestuario va. Lo que pasa que ¿hasta dónde puede? ¿Hasta dónde puede llegar? Pues hasta el final, como es el Madrid. Ayer llegó hasta el final, hasta la tanda, que se tiene que dar. Yo creo que va a ser muy difícil que este año se dé, porque no se atisba a corto plazo que se rearme el equipo. O sea, va a ser pocos jugadores hasta el final. Si se da, el mérito es increíble, increíble. Contra el Arsenal, pues lo primero es recuperar la energía. Claro. El parón de selecciones, ver cuántos jugadores se va con las selecciones, ver cómo se enfoca desde la preparación física, si meter carga o descargar al equipo, cómo evaluar a un equipo donde no hay ningún otro equipo en Europa donde haya más de 10 jugadores que estén en 3.000 minutos ya y estamos en marzo. Todas esas cosas hay que mirarlas y hay que evaluarlas, pero creo que tiene mucho mérito Ramón, y creo que eso también habla de cohesión, de compromiso. Ayer se dieron cosas interesantes. Por ejemplo, la bronca de Bellingham a Vinicius, muy interesante. Muy interesante. Ayer creo que si Bellingham se hubiese perdido el partido de vuelta y no el de ida, ayer el Madrid hubiese quedado eliminado. Porque fue muy importante Bellingham, ¿eh? Creo que Bellingham fue dentro del desorden, ¿no? Y dentro del desorden, de la dificultad, fue el carácter del equipo. Sí. Entonces, un jugador bueno, que está, yo creo que está volviendo a ser el que era o el que fue en el primer tramo de la temporada pasada, donde era un todocampista, todo delantero y era un jugador que se desfondaba. Ayer se desfondó. La energía de Valverde, muy mermado.
cómo acaba. El Madrid ayer, fíjate, el Madrid ayer ataca al Atlético de Madrid a partir de recuperar el balón en propio campo y conducciones de balón de Valverde hacia adelante y de Camavinga hacia adelante. Los primeros 20 metros o 30 metros de campo los ganaba un jugador en conducción. Un regalo del Atlético de Madrid que yo creo que tampoco se debería dar, sobre todo cuando tienes a Sorloth fresco y tienes gente de refresco en bandas para molestar y demás. Pero bueno, el ataque del Madrid ir con todo. Claro, eso te habla de implicación. Cuando estás reventado, ¿qué haces? Control y pase. Y sin embargo, cuando tiras del balón hacia adelante, cuando es ese soldado heroico que va a poner ahí en la colina de la hamburguesa la bandera de USA, ¿ese quién es? Pues es un fulano que corre y le están metiendo tiros por todos los lados y pone la bandera. Bueno, pues eso fueron Valverde y Camavinga en los últimos 10, 15 minutos. Todas las cosas hablan de que ese vestuario quizás no esté tan desconectado como dice la gente o como se cuenta. Yo creo que es un vestuario que parece que todos quieren y que hay un objetivo muy claro en el Madrid, el ganar lo puede todo. Eso es, el ganar centra todo, focaliza todo y en eso está, Marcos. Pues muchísimas gracias por este vídeo, por este análisis, que ha sido un poco diferente a lo habitual, pero yo creo que merecía la pena, ¿no? Enfocarse, porque fue un partido donde el apartado mental y psicológico yo creo que explica mucho del partido y nada, pues iremos comentando siguientes compromisos del Madrid y nada, te mando un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo y para adelante siempre, y hay que disfrutar del fútbol, increíble. Eso es, en eso estamos. Un abrazo, hasta luego.